Muy buenos días a todos. Mi nombre es David Esaú Carvajal López. Vengo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. El día de hoy les voy a presentar el trabajo titulado Turbulencia en cámaras cilíndricas horizontales agitadas con eyectores de aire, variando la placa perturbadora de flujo. ¿Qué se hizo en este trabajo? En este trabajo se hizo un análisis de flujo y turbulencia en un cilindro horizontal que contiene agua. El tanque está abierto a la atmósfera y el movimiento de fluido se produce por la inyección de aire con tres toberas. En el centro del recipiente se coloca una placa perturbadora del flujo, en la cual su longitud cambia de 20, 40, 60 y 80 milímetros. El análisis del campo de velocidades mostró que en el punto de referencia seleccionado se tuvo una mayor magnitud de velocidad con una placa de 60 milímetros. De igual forma, se observa que los valores promedios de turbulencia se encuentran en la placa de 60 milímetros con un valor de 11 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Comenzamos definiendo qué es la dinámica de fluidos computacional, o CFD. La dinámica de fluidos computacional es una herramienta fundamental en el estudio del comportamiento de los fluidos mediante simulaciones numéricas, a través de modelos matemáticos y algoritmos. Es posible predecir la interacción de los fluidos con superficies y entre ellos mismos en diversas condiciones. En la figura 2 tenemos los pasos principales para realizar una simulación CFD en ANSYS. Se comienza definiendo nuestra geometría. Procedemos realizando un mallado o discretizado de dicha geometría. Continuamos con definir las condiciones de frontera. Y al final tenemos que realizar un análisis de resultados. Empezamos con la definición de nuestro arreglo. En la figura 3 se muestra la geometría utilizada, en la figura 4 los reflectores y generadores de turbulencia utilizados. En la tabla 1 y 2 las dimensiones geométricas. El arreglo se conforma de un depósito cilíndrico horizontal de radio R1 igual a 100 milímetros y longitud L1 igual a 400 milímetros, en cuyo interior se tiene agua. El tanque está provisto de una abertura en la parte superior L2 igual a 28.2 milímetros de ancho que comunica con la atmósfera. El movimiento del agua se logra con la inyección de aire a través de tres toberas de radio R2 igual a 2 milímetros, colocadas en la parte media de la longitud del recipiente y a un ángulo alfa 1 de 315 grados, alfa 2 de 270 grados y alfa 3 de 225 grados respectivamente. Para mejorar el movimiento de fluido en el interior del sistema, se colocan deflectores cónicos enfrente de las toberas, además de una placa que genera perturbaciones ubicada en el centro del depósito. Los deflectores cónicos se colocan a una distancia R3 igual a 97 milímetros, desde el centro del tanque y hacia la punta de ellos. Dichos reflectores tienen un radio R4 igual a 5 milímetros y una longitud L3 igual a 5 milímetros. La placa generadora de turbulencia tiene una altura de 2.5 milímetros y tiene una inclinación de 15 grados. En este trabajo, esta placa L4 variará de 20, 40, 60 y 80 milímetros, respectivamente. Continuamos proponiendo nuestras condiciones de frontera y las líneas de referencia para el análisis. En la parte inferior se colocan una velocidad de 0.2 metros sobre segundo, la cual va a ser la inyección de aire. En la parte superior se muestra que está abierta la atmósfera, que es donde va a salir el aire. Se tienen tres líneas de referencias, una antes de la placa perturbadora de turbulencia, una en la placa perturbadora de turbulencia y una después de la placa perturbadora de turbulencia. Continuamos con la formulación matemática. En el extenso de este trabajo se puede observar la formulación matemática completa. La ecuación 1 presenta el problema basado en las ecuaciones de Reynolds-Navier-Stokes
que se puede utilizar para determinar el flujo de un fluido newtoniano viscoso bifásico en régimen turbulento y ionizado transitorio para la fase líquida. En la ecuación 2 tenemos la ecuación para la fase gaseosa. Considerando que no hay transferencia de masa entre la fase líquida y gaseosa, se tiene la ecuación 3. Considerando el estado permanente del proceso, se tiene la ecuación 4. En la figura 6 podemos observar nuestro campo de velocidades para la placa de 20, 40, 60 y 80 milímetros respectivamente. La escala va de 0 a 100 metros sobre segundo. Comparando el valor de la velocidad en el punto seleccionado de los arreglos con L4 igual a 40, 60 y 80 milímetros respecto a la de 20 milímetros, se encontró que se tiene un incremento del 109, 245 y 172% respectivamente. Los resultados anteriores indican que al incrementar la longitud de la placa perturbadora de flujo, se contribuye a la formación de vórtices secundarios en el interior del depósito, lo cual genera un mayor movimiento de fluido. Continuamos con las gráficas de turbulencia. Como se mencionó anteriormente, tenemos tres líneas de referencia en el depósito, en la parte superior, central e inferior. En las figuras A, B y C tenemos los valores de turbulencia contra la posición en las diferentes líneas de referencia. Se puede observar que para los tres casos, la longitud L4 igual a 60 milímetros presenta los valores más altos, mientras que la de 80 milímetros tiende a ser la que tiene los valores más bajos. Continuamos con el análisis de resultados. En la tabla 3 se muestran los valores promedios de turbulencia para las cuatro longitudes de L4. Los resultados muestran que la longitud de la placa perturbadora de flujo es una variable que afecta fuertemente el movimiento del fluido en el interior del depósito. La placa perturbadora de 60 milímetros fue la que obtuvo los mejores valores de turbulencia promedio, con un valor de 11 por 10 a la menos 7 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Se observa que la variación de la longitud de la placa perturbadora no guardó un cambio proporcional con la variación de la turbulencia promedio en las tres líneas de análisis. Como conclusiones, tenemos que el análisis del campo de velocidades de los cuatro arreglos mostró que se compone de un vórtice secundario ubicado entre los deflectores cónicos, un vórtice en el extremo izquierdo y derecho de la parte media baja del recipiente y dos vórtices en la parte superior de la placa perturbadora de flujo. La velocidad en el punto de referencia seleccionado tuvo la mayor magnitud en el caso de la placa de 60 milímetros, con un valor de 0.038 metros por segundo. Asimismo, la placa de 60 milímetros fue la que obtuvo mejores valores de turbulencia promedio, con un valor de 11 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Los resultados obtenidos dan una idea de la distribución del movimiento del fluido y de la magnitud de la perturbación en el interior del depósito, cuando se varía la longitud de la placa perturbadora del flujo. Muchas gracias por su atención.